¿Qué es la urgencia psiquiátrica? Y vamos a hacerlo bien puntual, es la perturbación del pensamiento, de los sentimientos o de las acciones que, dando como resultado síntomas psíquicos o signos conductuales que requieren un adecuado tratamiento inmediato, ¿sí? En esta parte podemos ver tres áreas importantes que tenemos que tener en cuenta. Uno, el pensamiento, los sentimientos y las acciones, y que por ende ellos no están adecuadamente funcionando y por ende requieren un tratamiento inmediatamente. En cambio, en la emergencia psiquiátrica, entonces vemos que hay una crisis en la vida de una persona en la que puede peligrar su integridad física. Puede ser en estos casos suicidio, automutilaciones, ingestión de drogas, o también puede estar en peligro otras personas, ¿sí? Mediante agresión o homicidio, y además la integridad funcional y psicológica para adaptarse a la realidad, o hasta la familia puede estar en peligro. Entonces, vamos a ver que en esta crisis es lo que nosotros consideramos como la emergencia psiquiátrica, donde pueda realmente existir un peligro, no solamente para la integridad física de la persona, sino para su entorno en general. Entonces, es aquí donde vamos a ver la emergencia y la urgencia, ¿sí? Entonces, en base a estos dos puntos que estamos mencionando, quiero que vean la imagen que está a continuación, ¿sí? Vamos a ver 6 tipos de imagen que las puse en desorden, igualmente para que lo vean en este momento. Y me gustaría que compartieran conmigo en este momento, ¿sí? Nada más tienen que activar el audio, ¿no? Y igualmente, que espero que estén ahí, que no estén apagaditas las cámaras, sino que ustedes puedan ver. Quiero que me digan si la primera imagen que están observando es una emergencia psiquiátrica o una emergencia médica. Ahí vamos viendo como un vehículo, ¿no? Y que como hay como gentes atrapadas. No sé, de repente, ¿quién me puede opinar? ¿Qué ustedes observan aquí? ¿Es una emergencia psiquiátrica o es una emergencia médica? No se peleen por hablar. La número 1. Médica, una Algo emergencia médica, un accidente de tránsito. Sí. ¿Hablaron? Un accidente de tránsito. ¿Por qué no lo escucho aquí en esta? ¿Cómo? Una emergencia, perfecto. Ya es que el audio de acá está desactivado. Si quieres me puedo conectar esto para poner el audio yo. Sí, porque para que no pegue. Exacto, ok. Perfecto. Te disculpen. Ok, vamos a ver con la segunda. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? ¿Es una urgencia psiquiátrica o una urgencia médica? Un paciente suicida, entra como código 25. ¿Ambas? ¿Ya me respondieron? Un paciente suicida, Entra como código Perfecto. 25. Ahora sí lo estoy escuchando. Perfecto. En la 3, ¿qué vemos en la 3? Una urgencia médica. Pareciera una paciente que convulsionó. Perfecto, Angélica, muy bien. Puede ser un paciente que convulsionó. En la 4, ¿qué vemos? No lo recuerdo. La 4 está Una en la emergencia. esquina inferior. Una emergencia médica es una colisión, un accidente de tránsito. Perfecto. ¿Y en la 5? Hay como una misma persona con diferentes estados anímicos. Sí, parecen varias personalidades. Podría ser una urgencia psiquiátrica. Perfecto. La 6. Estamos viendo, parece que es una misma chica. También un trastorno psiquiátrico. Sí, Ok, ¿y la última? ¿La 7? Parece algo también que tiene que ver con un problema psiquiátrico. Y una consulta a los que están escuchando.
igualmente Angélica, que está opinando también, en la 1, que es un accidente vehicular, ahí no puede haber también una emergencia o urgencia psiquiátrica, o en la 4. Sí, pues, El evento puede desencadenar también un tipo de situación en alguno de los involucrados, ya sea los Claro que mismos sí, así mismo lesionados Luis, como los que traen el entorno. claro es que que en todas sí. las imágenes puede haber una persona con un trastorno psiquiátrico involucrado, porque no sabemos qué tipo de persona es la que está conduciendo el vehículo o Excelente, no, el excelente. caso de la posible conducción, no se sabe. Exacto, vamos a ver que en la 3 que aparece ahí, que la chica, en verdad es un ataque de pánico, ¿sí? Realmente no es que estaba convulsionando, sino que ella tuvo un ataque de pánico, se desmaya del ataque porque siente que no tiene respiración y entonces ocurre este evento, ¿no? En la número 6 es una paciente que es anoréxica, igualmente ella se ve a sí misma obesa y esa es la 6 y en la 7 vamos a ver lo que es un caso de abuso sexual o violación, ¿no? Entonces, tenemos que tener claro que en cada uno de estos eventos que estamos viendo a continuación, podrían haber un caso de urgencia o emergencia psiquiátrica en proceso, ¿no? No simplemente el que se está tirando en la número 2, sino de repente que pueda haber algún familiar o algún amigo que pueda ver este evento y que también pueda tener algún tipo de emergencia o urgencia psiquiátrica, que también diga, oye, yo me quiero lanzar con mi papá o yo me quiero lanzar con mi amigo por ese puente de San Francisco. Entonces, tener en cuenta que cada uno de estos elementos también pueden existir una urgencia y una emergencia psiquiátrica. Entonces, eso es lo importante que tenemos que ver en el hecho de que en las emergencias puede estar inmediatamente en peligro nuestra vida, ¿sí? Debido a la condición o la de otros, y o en la urgencia no vamos a ver eso, ¿no? Entonces, acá vamos a ver que visiblemente en muchos casos es la parte difícil de las emergencias psiquiátricas, porque el paciente que entra en una crisis de pánico pareciera que fuese una emergencia médica, como vimos a la muchacha atendida, las víctimas de violencia intrafamiliar, violaciones o estrés postraumático, como vimos en los accidentes, en pacientes psicóticos o delirantes, o sea, que se escapan de la realidad, o sea, su cuerpo está aquí, pero su mente está en otro lado. Las intoxicaciones o abstinencia por consumo de drogas, puede también producir lo que sería una emergencia psiquiátrica y en especial, que es lo que más vemos visiblemente, es a los pacientes con riesgo suicida, ¿no? Entonces, vamos a ver entonces estas diferencias entre las emergencias psiquiátricas o médicas. Creo que la que más fácil podemos reconocer en muchos de los casos es a los pacientes con riesgo suicida, ¿no? Entonces, y eso no demerita el hecho de que no sea una emergencia todas las anteriores. La verdad es que siempre que esté en peligro la vida de la persona, hasta las que están en violencia doméstica, que sea el agresor o las que han sido violadas o que han estado en un proceso de estrés post-trauma, también implica una emergencia psiquiátrica. Entonces, en base a estos dos puntos es que nosotros vamos a abordar el tema de hoy, ¿sí? Y era importante hacer esta introducción para poder entender a los tipos de pacientes que nosotros vamos a ver o observar durante las atenciones, ¿sí? Entonces, estos son los 7 pacientes o los 6 pacientes realmente que podemos ver a lo largo de las atenciones psiquiátricas. El paciente colaborador, que es el ideal que todos nos gustaría tener, los pacientes sin agitación motriz, pero con riesgo de agresión, los pacientes sin agitación motriz, pero con riesgo de agresión, y después del otro lado, los pacientes que no colaboran. Entonces, si lo tuviéramos que dividir, ¿cómo sería este proceso dentro del protocolo? Lo tendríamos que ver de esta manera. O sea, vamos a ver lo que es la seguridad en la escena, vamos a hacerle una anamnesis en la medida que pueda ser posible, y en este caso, entonces, tenemos que evaluar si el paciente es colaborador
o si el paciente no colabora, ¿sí? Entonces, ¿qué significa el paciente no colaborador? Es ese paciente agitado, irritable, violento o hasta con tendencias suicidas, ¿no? Entonces, el paciente colaborador es lo opuesto, no es tranquilo, puede existir cierto grado de molestia, pero todavía sigue siendo manejable. Entonces, en base a esto, que estos son los mismos esquemas que vamos a utilizar en el protocolo, es lo que vamos a ver a continuación en esta primera parte, ¿sí? En el paciente colaborador sin agitación motriz, como les dije, este es el ideal del paciente. El paciente hace una demanda sobre sus urgencias, de los síntomas que presenta, o de repente las dificultades que está presentando en el momento. Lo importante ahí, y siempre tienen que descartar cuando saben que es un paciente con antecedentes psiquiátricos, y que nunca se les olvide, es la presencia de riesgo suicida o de otro tipo de riesgo que realmente verbalice que el paciente no está conectado con la realidad, ¿no? Y por eso es importante que independientemente que el paciente no presente ningún tipo de agresión, ustedes puedan preguntarle en estos antecedentes psiquiátricos si haya habido algún tipo de riesgo o tema suicida previo, ¿sí? Eso es muy importante. No tengan miedo de preguntarlo, ¿sí? Casualmente hay muchos mitos con respecto al tema del suicidio, que si yo pregunto o hablo sobre el tema, existe la mayor probabilidad de que eso es falso, ¿sí? La verdad que es lo importante en todo caso es descartar la presencia de esto, y si en caso tal existe presencia o riesgo suicida, inmediatamente también notificárselo al médico de despacho, ¿no? Como parte de los procesos de la parte de los antecedentes, ¿sí? O si hay antecedentes de tema de tipo psicótico, ¿no? El segundo aspecto que hay que vamos a ver es el paciente sin agitación psicomotriz, pero con riesgo de agresión. O sea, que es este paciente que de repente no está agitado, pero como que se le ve la molestia en el rostro. De repente se ve negativo, irritable. Ese paciente que le dice, oye, pero es que yo llevo 1 hora aquí, 2 horas esperándolo, 3 horas esperándolo, y ustedes todavía no han llegado, pero igualmente todavía se presenta colaborador. Entonces, van a haber mucha demanda, de repente muchas quejas, de repente con el tema sanitario, o hasta con los familiares. Yo no sé por qué ellos llamaron. Yo no sé por qué ellos llamaron para que yo me tuviera que atender, ¿no? Entonces, van a ver a este paciente que de repente se ve y se observa molesto, pero igualmente no presenta esta agitación psicomotriz. Y entonces, aquí lo que tenemos que velar siempre es estar pendiente de que si aparece o no este comportamiento agresivo, o si hay mucha inquietud en el paciente que pueda darnos indicaciones sobre este comportamiento. No piensen siempre que el paciente que es psiquiátrico es un paciente agresivo, ¿sí? Ok. Si tienen alguna pregunta o comentario, pueden hacerlo también. Ok, vamos a ver lo que es un video que nos explica un poco de estos dos aspectos que hemos conversado. Buenas. Buenas. Tome asiento. Tome asiento, por favor. Se me pausó, ¿verdad? Sí. Hola, doctor. Buenas. Soy Manuel Mendoza. Esta es mi esposa Alicia y hemos traído a nuestro hijo Arturo para verlo. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Soy el doctor Alarcón y quiero conversar contigo acerca de esta visita. ¿Cómo te llamas? Dile cómo te llamas. ¿Cómo te llamas? Dile cómo te llamas.
¿Sabes por qué has venido hoy a verme? ¿Hace cuánto que Arturo no está bien? Bueno, hace mes y medio comenzó lentamente. Al principio no le prestábamos mucha atención, pero su condición parece estar empeorando poco a poco, cada día más. ¿Podría decirme un poco más al respecto? Comenzamos a recibir quejas de nuestros vecinos y de las autoridades de la escuela. Tratamos de hablar con él para entender por qué se peleaba, por qué se comportaba de esa manera y explicarle que nos está causando problemas no solamente con los vecinos, sino con su escuela también. Entiendo. ¿Qué sucedió después que tuvieron esa conversación? Bueno, después de eso dejó de salir, así que pensábamos que estaba mejorando. Pero también dejó de salir de su habitación, incluso para las comidas. Su madre ha tenido que llevar la comida a la habitación. Ya ha llegado al punto que ha dejado de cuidar su aspecto y hace 2 meses que no se baña. A menudo escuchamos como si estuviera hablando con alguien, a veces riendo y a veces llorando. Lo hemos llevado a un curandero y hemos intentado diferentes hierbas medicinales, pero parece que nada ha funcionado. Ya no sabemos qué hacer, doctor, con esta situación. Comprendo que esto debe ser difícil, que debe ser doloroso hablar de ello. Sentimos que es una persona completamente distinta. Solía ser tan obediente. Siempre lo elogiaban porque estaba todo el tiempo estudiando y no andaba por ahí con los niños del vecindario. Sí, él nunca tuvo problemas antes de esto, excepto que era un niño poco sociable y reservado. No tuvo problemas. ¿Arturo? Hasta el momento, los síntomas de Arturo son discurso pobre, escucha voces, alucinaciones, limitada interacción con amigos y familia, aislamiento, abandono y pasividad, Aquí falta lo que de estamos interés y viendo un motivación. poco es al paciente no colaborador. Quisiera practicar. Igualmente vemos al paciente no colaborador que no habla. Y van a ver muchos de estos pacientes a lo largo de que puede ser que no esté presentando o no esté agitado, como están viendo en el anamnesis que está haciendo el médico, pero lo importante es ver un poco los antecedentes, que es lo que él está obteniendo un poco de los familiares, ¿no? De los familiares que están a su alrededor, esos antecedentes que indican que puede existir este problema que se está generando actualmente, ¿no? Entonces, vamos a ver después aquí hasta la parte donde el médico lo evalúa Un examen físico. un poco para Claro, ver no hay problema. lo que está presentando el paciente, ¿no? La parte de la evaluación. Ok, es importante nada más en esta parte de la evaluación hacer todo el proceso adecuado sin perder igualmente los aspectos necesarios para poder hacer la anamnesis, ¿no? Aquí lo que vimos fue un poco al paciente colaborador, ¿no? El cual él no expresa, él no habla, pero igualmente se mantiene colaborador. Después de ver estos dos, que es lo que ya conocemos y es el ideal que buscamos siempre, entonces vamos a ver el paciente no colaborador. Aquí vamos a ver el paciente agitado, los irritables, los violentos y con los riesgos suicidas, ¿no? Entonces, acá lo que vamos a ver a continuación es el paciente agitado sin agresión, ¿no? Entonces, de repente vamos a ver un aumento en la actividad motora, de repente también va a haber como movimientos o gestos que le indiquen a ustedes que de repente estamos viendo aspectos que puedan indicar que es un paciente que puede tener una propensión a ser violento o que pueda presentar algún tipo de agresión, ¿no? Y es lo que tenemos que estar más pendiente. Ya desde este aspecto ya podemos considerar lo que es la contención farmacológica o mecánica, pero el tema de la parte mecánica
se va a abordar más adelante porque ustedes no deben de hacer ese procedimiento actualmente, ¿sí? Entonces, pero igualmente ese es el ideal, ¿no? En un futuro. Entonces, lo que vamos a ver a continuación va a ser un pequeño video en la cual, en este video, vamos a compartirlo. Ok, lo que vamos a ver aquí a continuación es un paciente agitado sin agresión. ¿Sí? Si pueden leer, está en inglés, están los subtítulos en la parte de abajo. Hello there, Mr. Riley. Hello, you all right? Yeah. My name's Dr. Betty. Right. And I'm the Right. psychiatrist. I'll come and see you because my GP sent me to see you, didn't Yeah, he? She said, yeah. come and see a trick psychiatrist because then you'll be all right. Come and see her. Trick psychiatrist, yeah. Oh, you right, must know that okay. one. Yeah, he said, come and Yeah. see you because you have time to listen to him. Yeah. He's not had time to listen to me, you see, because Okay. he's a GP, he's a doctor, but I don't think he's very clever. Can I just- He's not very clever because he's not. Okay. Get into this, you see, won't let me Right, talk okay. about this. Well- He talks listen to it sometime, but then, Yeah. sometimes he doesn't. Can I just Sometimes he clarify doesn't. why you're here and why I'm here? I'm the Well, psychiatrist I'll come in the and see you. emergency clinic today. Right, And okay. your GP's asked me to see you. Right, so that's why I'm here. Is that right? That's why no, yeah, because I've got to tell you about this. Okay, Yeah, okay. and this, because there's important stuff in there. Really, Right. really Well, important stuff. before we in there. start with Come that, and see can I you. just ask you, what would you Yeah, like me to yeah. call you, Mr. Riley? What, names? Yeah. Names are games. I don't bother with names. That's just Right. stupid. Okay. Call me John. Como verán, el paciente igualmente está bastante agitado, su forma de hablar es bastante rápida, no permite el diálogo entre las dos, entre el especialista y la persona, y vamos a ver cómo esquiva un poco las preguntas, ¿no? Las preguntas. Entonces vamos a seguir viendo un poco cómo se va comportando el paciente agitado. John. John. Yeah, okay, John. what's your name? Okay, I'm Dr. Betty. No, John. your proper name. My name is Dr. Your proper name. Your name's not Doctor. At work, I am Dr. Betty. You're Doctor. Doctor who? John. Doctor who? Diddly dang, waddly dang. It's good day. Do you watch that? That's fantastic. That program. Okay. Now, what John, is... Yeah, can I no. ask you, how old are you, John? Only as old as the woman you feel, aren't you, eh? Right, okay. You know, weight the man's artist to his stomach. Uh-huh. Oh, yeah, So fantastic. how old would that make Food you, for John? the soul. Nice bit of soul, yeah. Right. Eh? No, a bit of fish. I'm half hungry. You got Right. any food? Any food round here? Oi, down there, you got any food? I'm starving now. They won't be able to get you any food. Now, Vamos a ver igualmente, como están viendo a lo largo, el paciente esquiva, está bastante inquieto, tiene verborrea mucho, no permite el diálogo adecuado, pero hasta el momento, como ustedes están viendo, no presenta agresividad, que es un poco lo que es este paciente que es agitado, pero sin agresividad. Okay. Entonces, vamos a seguir con el siguiente paciente, dándole continuidad a lo que estamos viendo. Entonces, lo que sigue sería el paciente agitado con agresión, con agresividad, ¿sí? Pueden ver en estos pacientes inmediatamente conductas negativistas, agresividad hacia sí mismo, hacia el entorno. La actuación debe ser rápida. La contención psicológica ya desde que estamos en el paciente agitado muchas veces suele ser ineficaz. Ya en este caso realmente la contención psicológica puede hacer todo lo contrario, ¿sí? Puede aumentar la agresividad, puede hasta hacer que la persona exacerbe esa irritabilidad. Entonces, se debe de pasar inmediatamente a los protocolos farmacológicos o, en ciertos casos, tener en cuenta el aspecto de la contención mecánica en caso tal si es viable, pero este proceso no lo deben de hacer ustedes, ¿no? Regularmente tiene que haber un equipo, especialmente de policías o familiares o especialistas en el área que pueden hacer la contención mecánica. Eso no le corresponde a ustedes, ¿sí? Que eso es algo bastante importante a mencionar. Y lo que vamos a ver a continuación, entonces, sería cómo es un paciente, en este caso, agitado con rasgos agresivos. Y quiero que lo vean desde un inicio. Miren en las piernas. Buenos días, don Jorge, ¿cómo estás? no.
Ay, don Jorge, es que yo necesito primero pedirle unos datos, soy la interna. ¿Pero más datos de qué? ¿Más datos de qué? Si ya me han pedido una cantidad de datos, ¿no ve que estoy mamado estar aquí sentado? Don Jorge, tranquilo. No quiero por mirar favor. más. ¿Usted quién es? La interna de ¿Usted quién es? psiquiatría. ¿Cuál interno? Usted es una estudiante. Ok, se me fue la imagen. Le quería preguntar, ¿qué fue lo que vieron hasta el momento con respecto a este paciente? Y quiero que lo vayan porque al final les voy a preguntar, ¿sí? Vamos a tratar de ver todo el video corrido. Buenos y le voy a días, don explicar. Jorge, ¿cómo está? Y quiero que me digan qué aspectos vieron. Ay, don Jorge, es que yo necesito primero agresión. pedirle unos datos, soy la interna ¿Pero de más datos de psiquiatría. qué? ¿Más datos de qué? Si ya me han pedido una cantidad de datos, ¿no ve que estoy mamado estar aquí sentado? Don Jorge, tranquilo. No quiero por mirar favor. más. ¿Usted quién es? La interna de ¿Usted quién es? psiquiatría. ¿Cuál interno? Usted es una estudiante. No entiende que estoy cansado. Estoy cansado ya, cansado. Me tiene mamado. Sí, don Luis, comprendemos su situación y pues quiero también que usted entienda que estamos aquí para ayudarle y para hacer este proceso mucho más fácil. Servicio de psiquiatría se solicitan urgencias. Servicio de psiquiatría se solicitan urgencias. Doctor, Disculpe un momento, qué pena. Ay, no, doctor, es que estaba viendo a don Jorge Rojas, pero está demasiado agitado. Yo la verdad no supe qué hacer. Yo vine a buscarlo a usted para que me ayudara. ¿Es el de urgencias que Carmen? Sí, yo creo que sí. Vamos de una vez. Don Jorge. Sí. Don Jorge, soy la psiquiatra del servicio. Necesito hablar con usted. ¿Quién? La psiquiatra, don Jorge. Vamos a ir a una ubicación más tranquila, más aislada para que usted y yo podamos hablar. ¿Listo? Pero yo no quiero hablar con nadie. Tranquilo. Solamente vamos a ir allá un rato y después lo vuelvo a traer. Vamos a solucionar los problemas que usted tiene. ¿Listo? Vamos. Ahorita llegó una señora y yo no sé quién era. Ella y- no va a estar ahí, solamente voy a estar yo. Mucho gusto. Yo soy la psiquiatra del servicio. Vamos, por favor. Acompáñenme. ¿Dónde? Aquí. Sí. No, sáqueme de aquí, sáqueme de aquí, por favor, sáqueme ya. Bueno, como Ok, puedes ver, ¿qué es más... vimos de este video? ¿Qué me puede indicar qué vimos de esta parte del video? ¿Qué cosas positivas y negativas vimos que hizo la interna y después la médico psiquiatra dentro de esta parte evaluativa? ¿Qué me puede indicar? Yo pienso que ella intentó tener contacto visual hacia la misma altura del paciente, pero al final le demostró temor. Ok, me parece muy bien. Creo que fue Angélica. ¿Qué hizo la psiquiatra, la primera interna, cuando llegó y estaba con el paciente? ¿No creen que se acercó mucho en la imagen esa? Donde ella va y atiende con el paciente. Vamos a ver. Ajá. Sí. Otro aspecto, ella no se presenta, no mantiene una adecuada distancia. Ya está mostrando. ¿Quién opinó? ¿Quién? No, quinto adelante. De mano izquierda, me dijiste. Ay, don Jorge, es que yo necesito primero pedirle unos datos, soy la interna. ¿Pero más datos de qué? ¿Más datos de qué? Si ya me han pedido una cantidad de datos, ¿no ve que estoy mamado estar aquí sentado? Don Jorge, tranquilo. No quiero por mirar favor. más. ¿Usted quién es? La interna de ¿Usted quién es? psiquiatría. ¿Cuál interno? Usted es una estudiante. No entiende que estoy cansado. Estoy cansado ya, cansado. Me tiene mamado. La izquierda, el pie, el norte del pie. Y pues quiero también Entonces que usted aquí entienda vemos que también estamos aquí para a la ayudarle, para hacer psiquiatra. este proceso mucho más Aquí fácil. lo que tenemos que tener en Servicio cuenta de es que psiquiatría se la solicitan interna urgencias. busca Servicio de a la psiquiatría psiquiatra, se solicitan urgencias. pero igualmente es importante Disculpe un mantener momento. el distanciamiento Doctor, es con que el estaba viendo a don paciente Jorge Rojas, agresivo. pero está demasiado En este agitado. Yo la caso, verdad no supe qué hacer. la Yo psiquiatra le pone la mano en la espalda al paciente. Entonces, importante ante el paciente agresivo es importante mantener la distancia. ¿Cuánto es la distancia? Lo más lejos y lo más distante del cual tú puedas salir
si estás en una situación demasiado riesgosa o que tengas algún tipo de condición que no puedas. O sea, tienes que mantener una distancia lo suficientemente adecuada lejos de los brazos del paciente, ¿sí? Pueden tomar una medida de 1 a 2 brazos específicamente, como lo estamos haciendo ahorita en este momento, de tal manera de que ustedes puedan mantener una distancia, ¿sí? De 1 a 2 brazos, ustedes lo pueden ver a distancia cuando se están acercando con el paciente. En este caso ahora vamos a ver a los pacientes que son agresivos, violentos. Estos ya no muestran tanta agitación. Estos pacientes realmente muestran actos agresivos. Hay que evitar totalmente acercarse. Ya desde el momento en que ustedes ven a un paciente agitado con ciertos rasgos de agresión, es importante algo. Apenas que ustedes noten eso, es importante inmediatamente notificar a los compañeros. No bajen de la ambulancia solos, vean esa situación y no le notifiquen. Deben de notificar inmediatamente a sus compañeros. 2, deben de notificar inmediatamente a despacho o al centro de despacho o al médico inmediatamente lo que está ocurriendo en la escena. Y es importante, antes de intervenir, tener claro su seguridad, ¿sí? La seguridad de ustedes como la de su entorno y si es necesario, pedir apoyo, ¿no? Entonces, en el paciente violento es aquel comportamiento que puede hacerse daño a sí mismo como a los demás o al entorno físico. Tener en cuenta eso, que eso es bastante importante y significativo dentro de este proceso que estamos viendo. ¿Cómo uno puede valorar este riesgo? Bueno, si tienen algún familiar o persona conocida alrededor, lo más importante es preguntar si él anteriormente ha tenido este tipo de comportamiento. Y es uno de los principales predictores, ¿sí? Preguntar si de repente también ha tenido antecedentes o conductas de autoagresión. Si en ese momento que ustedes están evaluando posiblemente esté en un cuadro psicótico, si tenga algún trastorno de personalidad o antisocial, si ya ha habido temas de depresión. Importante, uno de los mayores indicios son las personas que están en un proceso de intoxicación o en un proceso de abstinencia, presentan mayores cuadros de agresividad, y tener en cuenta estos aspectos si está en un proceso psicótico, ¿no? Porque igualmente si está en un proceso psicótico no va a diferenciar de lo real de lo falso y puede presentarse bastante agresivo, ¿sí? Entonces, vamos a ver el siguiente video, igualmente que nos habla un poco sobre Hola, este tema. ¿cómo está? Mi nombre es Juan Pedro Montoya. Igualmente, fíjense en el objeto y y en va a los atender, vamos a ver del qué paciente. para cómo nos podemos ayudar. ¿Le parece? ¿De cuántos años tiene? ¿No hay alguien más cualificado? Yo soy el doctor del servicio de urgencia y estoy perfectamente calificado para atenderlo y poder Mírenle los puños. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere saber? Necesito que me cuente qué es lo que pasó, por qué vino. Vea, yo estaba bailando con una amiga, no estábamos molestando a nadie, vea, solamente estábamos haciendo nuestro. Llega otro amigo, me da una pepa, nunca había probado esa vaina, como que acaba en LSD o una cosa así. ¿LSD? Sí, esa vaina. Okay. Me tomé eso, me empecé a sentir muy rarísimo, empecé como a ver imágenes, a ver cosas raras, como, no sé cómo explicarlo, veo como una vaina ahí flotando, rarísima. ¿En este momento la está viendo? Sí, ¿no la ve usted? O sea, ¿Puede ver algo más? ¿Oye algo? ¿Oye que le hablen? ¿Oye voces? Oiga, no, solamente lo que le estoy diciendo, solamente eso y ya. Punto. ¿Algo más que haya sentido? Sí, estoy como sudando mucho, pero ya no más. ¿Usted antes ya había consumido este tipo de sustancias? ¿No alguna otra? No, nunca, doctor. Por favor, ¿puede hacer esto más rápido? En cuanto que me colabore y podamos solucionar todo va diciendo más rápido. Hágalo rápido, haga su trabajo y ya, ¿sí? Pero necesito que se calme, por favor, se tranquilice, respire y vamos a ver cómo solucionamos la situación. Sigue. ¿Qué más siente? ¿Quién decidió traerlo? Un señor ahí que estaba en la discoteca, como que un policía o algo así. Entonces, consumió esto y empezó a sentir que veía algo. Sí, empecé a ver vainas, también escuché una voz por ahí que me decía que hiciera cosas. ¿Qué le decía que hiciera esa voz? Me decía que
que agrediera, me dijo que le clavara un cuchillo a una señora, no lo voy a mentir, pero pues yo no quería hacerlo. Ok, ¿algo más que has sentido en este momento? Tengo ganas de clavarle algo a usted. ¿A mí, en este momento? Sí. ¿Y escucha que a él le está dando esta orden en este momento? ¿O Sí, es como una voz en eso, estoy como si me hablara en la parte de atrás de mi cerebro. y le dice que le haga daño a otras personas? Me dice que busque algo que le pueda clavar, que le pueda hacer daño. Ok, necesito que se calme, puedo ofrecer algo para calmarlo, para que se tranquilice, podemos ayudarle para que esté más calmado. No, ni mierda, no voy a tomar nada. ¿Nada? Nada. No quiere nada, podemos tranquilizarlo, podemos ayudarle para que se calme. Usted está muy agitado en este momento. No, ni mierda, o sea, no quiero tomar nada. Se calme y espéreme acá un momento. Muchachos, tengo un paciente que consumió sustancias psicoactivas y está muy agitado allá adentro. Necesito su ayuda para inmovilizarlo. ¿Me pueden ayudar? Sí. Entonces, usted se va a encargar de la pierna derecha, pierna izquierda, brazo derecho y brazo izquierdo. ¿Listo? Ayúdeme a conseguir 5 miligramos de lo superior, por favor. Repítame qué van a hacer cada uno, por favor. Pierna derecha, pierna izquierda. Listo, está bien. Entonces, cuando yo le diga que lo vamos a inmovilizar, todos inmediatamente cogen cada uno su trabajo. ¿Listo? Cada uno se encarga. Ok, como vimos en el video, igualmente, este es un caso en una institución donde el paciente ya está presentando agitación, si ustedes lo vieron, y aparte de la agitación, igualmente estaba amenazando con clavarle algo al médico, ¿no? Entonces ya le indica que hay algún tipo de agitación y también algún tipo de posibles temas de agresión, ¿no? En este caso, él mencionaba a este paciente que había consumido LSD por primera vez y que, bueno, le tenía estos comportamientos bastante agresivos constantes, ¿no? Entonces, al final, como vieron, más o menos ese es el procedimiento de contención. No es que se le van a abalanzar encima, no. Regularmente se coordina previamente y cada persona toma una extremidad. En verdad, para estos procesos de contención puede haber hasta 5 o 6 personas en este proceso, ¿no? Lo importante en esto, como vieron, es importante que ustedes tengan accesibilidad a la salida. Bueno, aquí como estaba el cubículo, no había suficiente accesibilidad, pero es importante algo. 1, debe haber accesibilidad para la salida. 2, importante, debe haber algún tipo de barrera, especialmente entre el paciente y ustedes. ¿Cómo así? De repente que haya un escritorio o un objeto o una silla, de repente que le permita a ustedes hacer una salida rápidamente o poder evitar al paciente de manera frontal. Es importante tener algún objeto, puede ser escritorio, silla. Otro aspecto importante, mantener cierta distancia, ¿sí? Que hay una cierta distancia prudente entre el paciente. No traten de acercarse mucho si ya ustedes están viendo que hay mucha agitación, ¿sí? Y por último, igualmente en todo esto, saber hacer las preguntas y ver los temas de antecedentes personales que pueda tener el paciente para poder determinar si realmente hay algún tipo de riesgo de este tipo, ¿no? Entonces, el otro tipo de paciente que vamos a ver, que es el otro más importante, entonces es el paciente con riesgo suicida. En estos pacientes hay una comunicación de la intención suicida que puede pasar al acto. Siempre es importante conversarlo, ¿sí? Y no hay ningún tipo de problema con verbalizar lo que se está pensando. Muchas veces estos pacientes lo que necesitan es conversar sobre estas situaciones que ocurren. Tienen que evaluar si realmente existe esa intención y preguntarlo abiertamente. No hay ninguna dificultad con que se converse sobre este tipo de temas. Regularmente hay que tomarlo en serio cuando ustedes escuchan, no, es que él siempre dice eso, dicen los familiares, totalmente falso, ¿sí? Muchas veces estos pacientes, antes de cometer el acto, regularmente siempre manifiestan este tipo de temas. Tener en cuenta que se presentan más en los masculinos, más que en las femeninas, e igualmente tomar en cuenta todos estos aspectos relacionados. ¿Qué se debe de valorar? Si hay antecedentes familiares de suicidio. Eso es muy importante, tener en cuenta eso. Pérdida del empleo, ruina, ideas de culpa,
antecedentes de la misma persona haciendo intentos suicidas, amenazas o gestos suicidas. No, es que ya yo sé que tengo de repente la soga por ahí para hacerlo, y se ha dado cuenta que entre edad avanzada y el sexo masculino tiene mayor riesgo de este tipo de condición. Igualmente, las enfermedades físicas graves o crónicas de dolor aumentan la probabilidad del riesgo suicida. Tener en cuenta que si hay fantasías, el simple hecho de que lo pienses ya es una fantasía, o como quiera que ocurra la fantasía, y si hay planificación. Creo que esos son los más importantes de todos los que estamos mencionando aquí. La ausencia de creencias religiosas también es un signo de que puede haber una alta probabilidad de riesgo suicida. Bueno, este es un relato que íbamos a presentar, pero creo que por temas de tiempo lo vamos a presentar. Al final lo que se busca en todo este proceso es que haya este tipo de contención verbal, ¿no? Un tipo de contención verbal donde el paciente sienta que alguien los escucha. Muchas veces el tema del suicidio no es más ni nada menos que desear eliminar el dolor. Entonces, ¿qué podemos decir ante estas situaciones donde hay posibles temas de riesgos con este tipo de pacientes? De repente que estamos observando, que estamos atendiendo, que tienen algún tipo de agresión o son agresivos o están agitados. Primero, traten de enfocarse en los síntomas que tiene o en el problema que presente el paciente. Escúchelo atento, facilite que él piense y que él hable de su problema. No lo calle, deje que él hable, ¿sí? Permítalo hablar. Infórmese de la situación que está presentando el paciente para que usted no haga juicios, que eso es algo bastante importante. Algunos dicen que hay que mirar fijamente a los ojos. No, mantenga una mirada, un rostro firme, un rostro bastante tranquilo, sereno, que no empatice bastante, pero que no haya como esa mirada tan fija que pueda sentir como amenazante, ¿sí? No evitar cualquier tipo de debate sobre los pensamientos que le están o los argumentos que él está presentando. Si hay delirios, entonces trate de mantenerse lo más sereno posible, porque si hay delirios, alucinaciones, lo más probable es que él no va a entrar en ningún tipo de razón o debate. Centrarse en cómo resolver el síntoma, no el problema general. Porque si se tratan de resolver el problema en general, posiblemente puedan caer en el problema del paciente, y lo que traten de buscar es solamente mejorar el síntoma mediante la conversación. Entonces, hacerle ver que este es un proceso de una crisis, que posiblemente vaya a disminuir si él lleva si va a atención, tratar de negociar las salidas más fáciles, del cual no haya ningún tipo de problema. Importante comentar que ustedes no aceptan la violencia ni la agresión como parte del proceso que están viviendo, que están viendo en el momento de la atención. Es importante hacérselo saber al paciente, porque quizás ellos vienen de un ambiente hostil donde la agresión es parte de la dinámica. Es recomendable también que siempre esté la presencia de un familiar o de otra persona que les pueda asistir o ayudar en este proceso que están con el paciente. Y también evaluar todos los tipos de repente si hay agitación, si mantener la distancia, si está conectado con la realidad, y siempre tener el apoyo de algún familiar, si en caso tal, vecino o amigo, en caso tal le sea necesario. Entonces, con esta parte termino lo que sería el aspecto de la primera parte de los tipos de pacientes y cómo abordarlos, ¿sí? Y cómo abordarlos, ¿sí? Entonces, a continuación, a continuación, vamos a pasar con la parte del protocolo del manejo de paciente agitado y violento. En esta parte vamos a tener a los expositores: Javier Bernard, médico del despacho, del centro de despacho,
y la doctora Annalise Robinson, directora médica del SUME, ¿sí? Entonces, con esta parte finalizamos la primera parte de los tipos de los pacientes y vamos a continuar con lo que sería el protocolo, ¿sí? Buenas tardes, chicos. Me alegro que estén aquí todos los que tienen a disposición para aprender un poco más de este manejo. Si bien en nuestro centro de despacho tenemos el código 25, que es para pacientes manejo agitado psiquiátrico, nuestros protocolos de atención prehospitalaria se vienen trabajando desde más o menos 2016 para acá, para poder tener un mejor abordaje de este tipo de paciente que siempre ha sido algo dificultoso para nosotros como institución. No solamente como institución, sino que creo que a nivel nacional, el manejo del paciente agitado a nivel de lo que es en los hospitales, en la calle, en las casas, que siempre nos llaman, que los familiares no pueden contener este tipo de pacientes o familiares, ha sido algo bastante difícil, ¿no? Es por eso el advenimiento y el acercamiento que se ha dado más ahora en este año con el advenimiento de la pandemia, las descompensaciones de este tipo de pacientes, que hemos podido hacer un mejor acercamiento con las autoridades con respecto a... ¿Se escucha entrecortado? Vamos a cambiar de... ¿Tiene algún otro? El de Talia. Me dan un momentito que aparentemente se escucha algo entrecortado. Me van a cambiar los audífonos. Si no me escuchan, me avisan. Entonces, este acercamiento, este protocolo lo hemos venido trabajando, como les expliqué, en 2016. Aquí han intervenido médicos psiquiatras, algunos médicos del despacho, mi persona, igualmente algunos compañeros. Y también al final hubo una última revisión por el mismo Instituto de Salud Mental, con este último acercamiento en donde los médicos psiquiatras de ahí hicieron una revisión de este documento, y es por eso que lo venimos a traer como resultado final. Más sin embargo, este es nuestro resultado final, que ahora el doctor Bernard va a hacer la explicación al detalle. Cabe señalar que no está siendo 100% implementado, porque obviamente para poder implementar 100% el protocolo tenemos que tener todos los medicamentos como midazolam, el haloperidol. Todavía está en proceso de adquirir esos medicamentos por parte de la sección de farmacia, están en proceso de compra. Más sin embargo, también tenemos que tener el acercamiento con lo que es farmacias y drogas, ya que por ser medicamentos controlados, vamos a tener una mayor fiscalización por lo que es el Ministerio de Salud a la hora de prescribir estos medicamentos, principalmente el midazolam. Y que hay que tener ciertos lineamientos para poder aplicarlo, y no vamos a estar colocando estos medicamentos así porque sí, ¿no? Importante de que este es un manejo que estamos tratando de que haya un acercamiento de otras instituciones, como lo que es la Policía Nacional, que tiene que intervenir, familiares, para que se haga una contención física cuando es necesario para poder hacer la contención farmacológica del paciente, ya que nosotros hemos expuesto siempre de que si bien el protocolo está listo, no vamos a exponer al personal paramédico que está en la calle a exponerse a un paciente agitado o violento que vaya a poner en riesgo la salud de la vida de ustedes o del entorno, ya sea del mismo paciente o de ustedes principalmente, ¿no? No sé, sin más preámbulos, voy a dejar que el doctor Bernard haga el desarrollo del protocolo. Cualquier duda, pregunta, pueden al final de que él termine hacer las preguntas, y de ahí entonces vamos a darle también otras explicaciones con respecto a las coordinaciones que tenemos o que se han establecido luego de implementado estos acercamientos en este último año con lo que es el manejo del paciente agitado o violento por el SUME. Ya bastante se ha hablado sobre el tema. Creo que el licenciado Saúl fue bastante enfático en mucho del tema. El tema ha sido cubierto, yo creo que ya en su totalidad. El tema del protocolo es un tema un poco ya más sencillo. Es un protocolo que, como dijo la doctora Robinson, está escrito o está realizado desde hace ya un par de años. Lo único que
sí ha sufrido algunas modificaciones y creo que está a la espera de algunas otras modificaciones y otras implementaciones dependiendo de cómo se dé este intercambio de información o este feedback que estamos recibiendo también de parte del INSAM. Lo importante de esto es que yo creo que ya todos ustedes saben esto, saben que bueno, el protocolo existe, que tiene el protocolo, y tratar de hacer lo mejor que podamos para implementar el protocolo en algunas ocasiones. Porque yo sé que en base a la experiencia que hemos tenido o hemos recibido la información de los grupos anteriores, muchas veces esta es una de las situaciones más complicadas o con las que ustedes se encuentran en el campo, ¿no? Debido a que siempre estos escenarios, como lo describió bien el licenciado Seúl, son escenarios muy cambiantes y que cualquier cosa puede suceder en una escena de estas. Bueno, lo más importante, como él lo mencionó, es la seguridad en la escena. Eso no me canso de decirlo con los grupos que han pasado por acá, con los que tuvimos la charla presencial. Eso es lo más importante que tienen que hacer. Yo creo que ya ustedes que tienen la experiencia de estar en la calle saben muy bien todo esto. Siempre tienen que asegurarse de que el despacho, los que están ahí los despachadores, hayan hecho las coordinaciones con la policía. En ocasiones, ustedes llegan a la escena y la policía no ha llegado al lugar. Y yo se lo dije al grupo con los grupos con los que estuvimos conversando, que mi recomendación siempre es que esperen hasta que llegue la policía, porque nunca saben con qué se van a encontrar. Una vez ustedes llegan a la escena, es importante, si ha llegado o no la policía, hacer su asesoría a la distancia, preferiblemente. Si se puede acercar un familiar para explicarles bien la situación o qué es lo que está ocurriendo, generalmente un familiar que sepa de la historia, se prefiere que sepa de la historia médica del paciente o sepa muy bien la situación, para que les dé a ustedes un avance de con qué se van a encontrar. Tratar de hacer una asesoría del lugar, ver la casa, tratar de, o si es la casa o es la calle, ver los diferentes puntos de seguridad que puedan encontrar para ustedes, porque siempre tienen que tener ese punto en la mente. Eso debe ser lo primero, la seguridad de ustedes ante todo. Ver cuáles son los puntos de entrada del lugar, los puntos de salida, estar seguros de que no haya en el sitio armas de fuego, armas cortantes, contundentes, todo este tipo de cosas que aseguren que ustedes no van a encontrar una escena, una situación de peligro para ustedes y de encontrarla, saber ustedes cómo van a reaccionar o cómo hacer. Eso todo lo deben hacer mucho antes de que ustedes aborden al paciente o que lleguen a estar en contacto con él. Esa es parte de la seguridad de la escena, creo que Seúl lo explicó también bastante bien, lo de la distancia que tienen que mantener cuando ya tengan al paciente, sobre las medidas que tienen que tener frente a ustedes. Todas estas cosas ya fueron bien explicadas y creo que está de más agregarlas. Pero es un punto, para mí, el punto más importante. Lo de la anamnesis previa, como les expliqué, siempre es bueno tener conocimiento de qué van a ver, qué tipo de paciente van a ver, que el familiar o la persona que tenga más conocimiento sobre el tema del paciente sea el que los aborde ustedes primero. Ustedes tienen una pequeña historia de qué sufre el paciente, desde cuándo sufre el paciente de esta enfermedad, muy importante, que no sé si lo habíamos mencionado antes. En la anamnesis son las patologías previas que este paciente puede tener o las patologías que tenga, aparte de las patologías psiquiátricas, porque muchas veces usted encuentra patologías psiquiátricas o enfermedades mentales, pero también tienen otras comorbilidades, como la hipertensión, la diabetes, que también pueden influenciar en el comportamiento del paciente. Entonces, muchas veces, esos son temas que se toman a la ligera, pero que influyen mucho en la decisión o en la toma de las decisiones que podamos tener ustedes o nosotros los médicos del despacho. Entonces, una buena anamnesis con los familiares que realmente saben este paciente de qué sufre, qué toma, si lo está tomando, no lo está tomando, desde cuándo, si lo ha suspendido, por qué lo suspendió. Todos esos puntos son sumamente importantes y nos van a ayudar a nosotros a tomar en conjunto una buena decisión. Entonces, bueno, Seúl les explicó ya esta parte también bastante bien. Existen pacientes que colaboran, existen pacientes que no colaboran.
El paciente que colabora, obviamente, belleza, como decimos todos, porque este paciente generalmente se deja, o sea, contesta todas las preguntas de ustedes, está calmado, incluso se deja tomar los signos vitales sin problema, pero como yo dije al inicio, todas estas situaciones son situaciones volátiles y situaciones cambiantes. Este paciente fácilmente, según los signos o señales que le explicó el licenciado Seúl, pueden ustedes observar si él va a seguir colaborando o se va a transformar en un paciente no colaborador. Entonces, si el paciente colabora y ustedes pueden tomar sus signos vitales, es muy importante esta parte en estos pacientes porque estos pacientes, como mencionamos anteriormente, pueden tener otras comorbilidades y que nos puedan ayudar a hacer otro tipo de diagnósticos diferenciales. Es importante que estos pacientes ustedes midan su presión arterial, esa glicemia, porque a veces pacientes con una hipoglicemia pueden tener un tipo de comportamiento anormal que puede explicar muchas otras cosas más. Y siempre es bueno que estos pacientes, ustedes tomen los signos vitales al inicio. Si este paciente de repente se torna agitado o no colaborador, también es bueno ver cómo van progresando esos signos vitales, o puede haber una alteración por los medicamentos que ellos han tomado. En fin, nunca tomen a la ligera la toma de los signos vitales en estos pacientes, porque esto nos va a ayudar a nosotros, obviamente, en el desenlace de este escenario, ¿no? Administrar oxígeno si es necesario. Bueno, ya ustedes saben bajo qué condiciones es necesario hacer todo esto. Evaluar constantemente los signos de crisis y de violencia inminente. Como le dije, como hemos dicho repetidas ocasiones, estos pacientes tienen pequeñas señales que le pueden llamar a ustedes la atención y pueden hacer que ustedes rápidamente pasen a un paciente no colaborador o un paciente agitado. Entonces siempre están tomando sus signos vitales, están observando estas señales que pueden ser en ocasiones sutiles, como empezar a decir malas palabras de manera súbita, no lo estaba haciendo, el paciente empieza a mover los pies agitadamente, empieza a levantar la mano, levantar el tono de voz. Todas esas señales que pueden ser o muy evidentes o sutiles, ustedes obviamente están guardando su distancia adecuada, están tomando sus medidas adecuadas. Nunca se confíen que el paciente colaborador siempre va a estar todo bien. Nunca bajen la guardia, es una de las cosas principales con estos pacientes. Lo de mantener las normas de contención verbal, ya también hemos hablado de, ya Seúl les explicó sobre ese tema. Es importante con estos pacientes, siempre las medidas de seguridad que ustedes deben tomar con él, cómo se van a referir a él, cómo deben observar al paciente, si lo van a ver directamente a los ojos o no. Todo eso lo explicó también Seúl y es siempre importante mantenerlo lo más que puedan. Las de contención ambiental también las describimos al inicio, la entrada, ver cuáles son los puntos de entrada y salida de la casa, si ustedes se van a sentar con él, si hay algo, siempre debe haber algo entre el paciente y ustedes que permitan que él, si se intenta abalanzar sobre ustedes, no lo pueda lograr. Eso es muy importante. También, al final de esto, si ya todo se maneja adecuadamente como quisiéramos todos que fuese, siempre reportar al médico para ver qué decisión se va a tomar. El feedback de ustedes para nosotros es muy importante en el despacho porque así sabemos qué es lo que tenemos que hacer con ese paciente. Obviamente en estos días se han dado muchas cosas con la intervención que tenemos ahora con el Instituto de Salud Mental y en ocasiones, si ustedes nos dan un reporte adecuado, podemos nosotros en algunas ocasiones tomar la decisión de llamar al Instituto de Salud Mental, explicarles la situación y recibir de ellos de repente algún tipo de recomendación sobre qué hacer con el paciente o hasta dónde dirigir el paciente. Eso es muy importante. Y todo depende de que ustedes hayan hecho la anamnesis adecuada, nos hayan contado todo lo que pasó y entre ustedes y nosotros tomar o llegar a una decisión sobre cuáles son las medidas a tomar y decidir si este paciente es un paciente que puede ser manejado en casa por los familiares o un paciente que puede quedarse, debe ser trasladado generalmente a un hospital de segundo nivel o de tercer nivel en ocasiones, la mayoría de las veces de tercer nivel porque son los que tienen psiquiatría, o hospitales privados que aquí en Panamá, y tengo entendido el hospital Paitilla, es el que atiende este tipo de pacientes, porque siempre puede haber un paciente que tenga la capacidad de ir a la parte privada, ¿no? Pero ¿qué pasa si el paciente no es el paciente ideal? Es el paciente que
no colabora, que vieron en los videos, el paciente agitado, que es normalmente el escenario con el que muchos de ustedes se encuentran y donde ustedes tienen todas las dudas sobre qué hacer. Y en los temas, cuando hemos tocado este tema en el pasado, se lo he dicho a todos y se lo he dicho infinidad de veces. El personal del SUME no es el personal que tiene que hacer ningún tipo de restricción. Ustedes no son los indicados para hacer este tipo de restricción y simplemente porque de repente no tienen la capacidad o la experticia necesaria para realizar este tipo de acciones. Este tipo de acciones de contención que siempre se tienen que dar, obvio, con el advenimiento de los familiares, debe ser realizado por la fuerza policíaca y no debe ser realizado por ustedes. Entonces, dicho esto, si ustedes encuentran una situación con un paciente completamente agitado, que no colabora, que está agresivo, que los amenaza a ustedes, amenaza a la policía, amenaza a los familiares, ustedes no tienen que estar cerca del entorno de él y alejarse porque ustedes no van a realizar ninguna medida de contención. De darse las situaciones o el ambiente adecuado en un futuro y que se logren las colaboraciones con el Instituto de Salud Mental, que se logre recibir las capacitaciones adecuadas y se llegue a dar el caso de que un personal aquí sea capacitado de manera adecuada, entonces de repente se podría considerar esto en el protocolo que tenemos nosotros. Pero por ahora no existe, no existe ese escenario, así que no se debe hacer ningún tipo de contención física. Siempre les digo que tratar de no ser héroes en ese sentido y no realizar ningún tipo de esas maniobras porque piensen que lo pueden hacer, ven el sujeto de repente que no pesa mucho, o que ustedes pueden con él. Nada de esas cosas deben ocurrir. Siempre que encuentren una situación de esa, obviamente indicarle de una vez al despacho, al médico, a nosotros que estamos en el despacho como médicos, hacerle saber al supervisor del despacho también la situación en la cual se encuentran, si está el personal de la policía, si no está el personal de la policía, si el paciente está agresivo, si los está amenazando. Todas esas situaciones con las que ustedes se encuentran deben comunicarlas inmediatamente antes de realizar cualquier acción. ¿Para qué? Para que nosotros sepamos que de repente no es que ustedes no quieran atender al paciente es porque están frente a una situación que pone en riesgo la vida de ustedes y la vida de las personas que están en el escenario. Entonces nosotros tenemos que tener conocimiento completo de eso que está ocurriendo, está pasando, para nosotros poder estar anuentes y saber qué decisiones vamos a tomar. Entonces, de todas maneras, en el protocolo existe lo que ya habíamos, o lo que mencionó la doctora Robinson, existe un tipo de contención que es la contención farmacológica, que obviamente debemos saber que existe. Ya la mayoría de ustedes yo creo que saben que existen este tipo de medicamentos con los cuales no contamos. Generalmente el medicamento de uso es como antipsicótico sería el haloperidol, hay ansiolíticos también, como el caso del midazolam o el diazepam que sí tenemos. Pero el diazepam, por ejemplo, un paciente con un brote psicótico no hace absolutamente nada. Es más, incluso medicamentos como el aldol o el haloperidol tienen un tiempo en el que van a hacer efecto, demoran, y estos pacientes generalmente tienen que ser una persona con mucha experticia para poder aplicar ese medicamento. Incluso, incluso existe de manera ideal, hay un haloperidol, un aldol que es intranasal, se hace un flush del medicamento de su paciente y de repente es un poco más fácil para lograr que este paciente se logre la contención de este paciente. Pero es la teoría que tenemos, no tenemos nada de estos medicamentos y si no los tenemos, pues no debemos hacer ninguna de estas medidas. No traten de controlar un paciente psicótico con diazepam porque eso no va a funcionar. Estos pacientes, si se llegara a aplicar alguno de estos medicamentos, ya ustedes inicialmente tomaron sus signos vitales y estos pacientes es importante seguirles monitoreando los signos vitales porque muchos de estos medicamentos tienden a deprimir el sistema nervioso central y pueden haber algunos cambios, por ejemplo, en la saturación de oxígeno de este paciente, del patrón respiratorio de este paciente. Si se exceden de la dosis, incluso puede causar un paro respiratorio en algunos pacientes. Y es importante ustedes tener constancia de cuando ustedes llegaron a la escena y lo lograron evaluar, digamos, antes de que el paciente se tornara no colaborador, y ustedes tenían unos signos vitales normales o los signos vitales que hayan encontrado.
Si el paciente no está agitado, ya hablamos de la contención verbal, la contención ambiental. Si vemos a este paciente de repente que sí no colaboró y se realizó de alguna manera por un equipo especializado, el tipo de contención del paciente, ya sea física y farmacológica, pues obviamente estos pacientes también deben ser trasladados generalmente a hospitales de tercer nivel. En Panamá ya sabemos que sería el complejo hospitalario o el Hospital Santo Tomás para su evaluación adecuada, pero de repente también el Instituto de Salud Mental, ¿no? Si presentamos los casos adecuadamente como debe ser. Quería hacer una pequeña intervención con respecto a lo que acaba de mencionar el doctor Bernal, que es importante dentro de la evaluación de estos pacientes, a la hora de la comunicación de toda la evaluación, la anamnesis que se le ha realizado en la historia del paciente. Uno, los antecedentes previos, si el paciente ha tenido antes, tienen que buscar un feedback del historial con los mismos familiares. El paciente ya tiene antecedentes de ser muy violento con los familiares y que ha golpeado a alguien de su familia. Eso es importante que ustedes como punto clave lo tengan para saber qué tanto es la exposición de ustedes en el escenario. Dos, también es importante saber si este paciente es un brote de nuevo o no, o si es primera vez que el paciente está agresivo en el escenario en el cual se encuentran en el momento. Por lo que el doctor le mencionó, que se pueden asociar a algunas otras comorbilidades, que de repente el paciente tiene realmente un trastorno orgánico y no puramente algo psiquiátrico, y que entonces el paciente realmente amerite. Eso es importante para los médicos en el despacho, tomar la decisión si realmente ese paciente lo presentan directamente al INSAN, si no tienen antecedentes psiquiátricos, presentarlo entonces a un tercer nivel, para que al paciente se le descarte directamente algo orgánico, primero antes de cualquier patología psiquiátrica propiamente dicha. Ahorita creo que viene un video que es de la propuesta ideal de un centro de llamadas. Nosotros tuvimos la experiencia a nivel administrativa, algunos de los jefes centro de despacho, creo que fue igual, dirección de operaciones, y mi persona visitamos un centro de operaciones de llamadas en Bogotá, en donde ellos allí tienen una área específicamente de un call center que hacen la interacción cuando le entran este tipo de llamadas. Tienen un equipo de salud mental. Es lo ideal de los centros de despacho. Ojalá que más adelante podamos nosotros implementar algo como esto. Pero lo vamos a mostrar para que tengan la idea, ¿no? De lo que es cómo hacer un abordaje a este tipo de pacientes, que es igual que cualquier otro tipo de paciente, que no debemos subestimarlo por tener alguna enfermedad mental. Bai, egunon, Ertzaintza. Egunon, ez dakit. He tomado pastillas. Se activa el protocolo. Es un intento de suicidio derivado del 112. Cuando un operador en sala ya detecta que se encuentra ante una persona en crisis suicida, lo primero que debe hacer es alertar a otro compañero. Mientras un agente localiza la llamada, el otro dirige la conversación. Llevo muchos días así, con depresión. Para nosotros lo más prioritario es mantener esa conversación, que no perdamos esa llamada. No se preocupe, el asunto es intentar poder ayudarles. Trato afectuoso, trato cariñoso, contrariamente a lo que la gente piensa, se puede hablar del suicidio, por qué te está pasando, qué necesitas, puedo ayudarte en algo. Díganos por lo menos en qué ciudad vive o dónde. Vivo en Bilbao. La oficial Ranea es autora de un estudio sobre la prevención de suicidios en el ámbito de las emergencias. Afirma que las crisis suicidas duran unos minutos y que es fundamental en ese tiempo conseguir el desahogo emocional. Intentar desactivar el momento de crisis suicida hasta que lleguen los servicios de emergencia a neutralizar verdaderamente el incidente. Sí, cuando nos acercamos al lugar, pues ya vamos bajando, quitamos rotativos, quitamos sirenas para no incrementar la tensión de la situación. La primera regla sobre el terreno, tomarse en serio cualquier amenaza, evitando emitir juicios ni reproches. Tampoco debemos pararnos a mirar. Los curiosos añaden presión. Ahora bajaré la cesta aquí pues para subir pues el bombero o el sanitario que tenga que hablar con la persona. Si tuviésemos que hablar nosotros sería muy despacito también, pidiendo permiso, presentándonos, preguntándole qué necesita. Bueno, como podemos ver en este video, es el abordaje que ellos hacen y es lo ideal de no dejar estas llamadas a la libre, decir por lo menos no amerita una ambulancia de soporte avanzado y de cerrar la llamada porque el paciente diga que se siente triste.
Eso es importante tenerlo como consideración importante. Si bien en nuestro protocolo de despacho los de acciones suicidas se salen automáticamente a despachar, ya es diferente cuando se encuentran en el escenario a tomar todas las medidas que se han venido y que se le explicó previamente el licenciado Serrano y el doctor Bernal. Con este advenimiento de todo lo que hemos tenido con respecto a las nuevas propuestas de leyes de la salud mental en el 2020, el advenimiento de la pandemia, en suma, en cooperación con las otras instituciones, principalmente el Ministerio de Salud, el Instituto de Salud Mental, hemos hecho acercamiento, tuvimos acercamiento de la jefatura del centro de despacho, la dirección médica, donde se implementaron unas líneas telefónicas de acceso directo con ellos cuando entraba alguna llamada, por lo menos considerada que no ameritaba el despacho de una ambulancia. ¿Para qué? Para que estas llamadas se trasladaran o se transfirieran con el equipo de salud mental y ellos le dieran continuidad a la llamada, para no dejar esa llamada colgada de que no se le dio el apoyo a la persona que solicitó de repente en ese momento alguna necesidad, ya sea porque se sintiera triste o lo que fuera, ¿no? Independientemente de que no nos indicara o que no diera datos suficientes para el despacho de una ambulancia. Entonces, con este acercamiento y estas coordinaciones, se consideró hacer algunas connotaciones en el centro de despacho, principalmente para el personal del centro de despacho y los médicos, ¿no? De considerar hacer el traspaso de estas llamadas. Se consideró el código 25, obviamente por ser código de paciente psiquiátrico, y el código 23. ¿Por qué el código 23? Porque si bien el código 23 es código por envenenamiento o intoxicación, la mayoría de los códigos 23 que nos ingresan al centro de despacho están asociados a intento suicida o autolítico. Entonces, eso, dependiendo de lo que se encontrara dentro de la descripción del detalle de la llamada, entonces se consideraba hacer una llamada que se pudiese transferir también al Instituto de Salud. Obviamente, si dentro de la evaluación salía de despacho de ambulancias y el médico indaga después cuando está en esa, que es por el intento suicida porque tomó alguna sustancia que pone en riesgo su vida, se traslada de una vez el paciente. Y vamos con el último video. Bueno, aquí esta diapositiva es para mostrarle lo que es el trabajo que realmente se ha venido en este trabajo, y estamos muy, en colaboración el SUME entra dentro de lo que es la ley sobre la salud mental 2020, que está en debate actualmente, la ley 314, que establece las normas integrales para la protección de la salud mental, y la ley 253, que establece el marco jurídico del abordaje integral de las conductas suicidas, ¿no? Que todavía está en debate y que han salido nuevos lineamientos y nuevas directrices con respecto a esto, en la cual estamos involucrados como ser el principal ente prehospitalario de atención al nivel nacional. Entonces, el último video es lo ideal de la contención mecánica en urgencias psiquiátricas a nivel prehospitalario. Este video que van a ver es un equipo, obviamente, de prehospitalaria, es lo ideal. Nosotros hemos conversado y hemos hecho el acercamiento con el Instituto de Salud Mental. Ellos están abiertos. Si bien no está en nuestros protocolos de que ustedes tengan que hacer la contención mecánica, no está además de que sea un entrenamiento que no toma 1 o 2, 3 meses. Esto nos toma un poco de tiempo para que todos tengan ese entrenamiento. Y es importante igualmente saberlo, ¿no? Pero no es que sea algo que sea parte, por ahora, de nuestro protocolo psiquiátrico para el personal del SUME. Y ahí vamos a ver lo que el doctor les mencionó, que a ver si podemos conseguirlos el haloperidol intranasal, que lo aplican dentro de esta contención mecánica que van a ver.
Y bueno, con esta última diapositiva terminamos. Ya veo que están colocando preguntas en el chat. Si bien lo importante es siempre tener todas las medidas de precaución, la seguridad en la escena, el ambiente adecuado, tratar de hacer las contenciones verbales si ya el paciente lo permite. Después de eso viene la contención farmacológica, ayudado de la contención mecánica. Si bien dentro de las políticas que está buscando todo lo que es la salud mental, todo lo que es el equipo de psiquiatras, ellos tratan de evitar a lo que se pueda, evitar la contención mecánica, porque desde años atrás se maltrata mucho a este tipo de pacientes. Obviamente si están muy heteroagresivos, no vamos a poner en riesgo la vida de nadie, ¿no? Entonces aquí veo, enfocado a lo que les estoy mencionando, veo una pregunta de Rosemary. ¿Qué hace si la paciente está con un cuchillo diciendo que va a matar, pero los policías dicen que no les compete eso? Si el paciente tiene algún arma que pone en riesgo a cualquier persona en su entorno, es competencia de la Policía Nacional. Que vamos a suponer que los policías probablemente le tengan también temor al paciente, puede ser, pero sí, si el paciente tiene un arma blanca o un arma de fuego, es competencia de la policía y ahí no tiene por qué intervenir ninguno de ustedes. Eso tiene que quedar claro, ¿no? Y no se pueden acercar, como lo menciona bien, porque la escena no es segura. Obviamente siempre se pide la colaboración de familia. Si el familiar no puede controlar a su paciente, pues a sus familiares, ellos usualmente tienen que hacer hasta una solicitud a la policía formal, tienen que solicitarla, ya una vez tuvimos un caso así a la juez de paz, el juez de paz, para que en teoría creo que la policía se quiere como que cubrir, ¿no? De que hay una autorización formal por parte del familiar que la policía puede intervenir. Eso estamos tratando de hacer, ese acercamiento nosotros como SUME, para que cuando se active este protocolo y hay un paciente agitado y que nos llame el familiar, entre la llamada de nosotros, que intervenga primero la policía. La policía hace su contención física, mecánica, lo tiene controlado, el familiar autoriza esto, y si entonces nosotros intervenimos y consideramos que sí, si bien un paciente con antecedente psiquiátrico tiene un brote psicótico o que se descompensó, un esquizofrénico, y tenemos los medicamentos y se le puede aplicar en el momento del haloperidol, se le coloca. Y se hace la coordinación previa con el médico del despacho, ustedes en escena, llaman al médico del despacho, y ahí es la contención, y entonces se llama al Instituto de Salud Mental para que ellos sepan que el paciente va a ser trasladado desde allá y sepan que va un paciente así. No que después que ya hizo la contención se comunican con el médico. En el momento tienen que ir comunicando para que el médico vaya comunicando la situación. Creo que en algunas ocasiones se ha podido dar para que el Instituto de Salud Mental esté enterado si el paciente va a ir hacia allá y no tiene ninguna comorbilidad previa o que tenga alguna otra condición orgánica que sea que trasladado entonces al complejo o al Santo Tomás. El doctor Bernard creo que quería intervenir ahí. Sí, básicamente para ampliar un poco lo que dijo ya la doctora Robinson sobre la pregunta esta de Rosemary, creo que básicamente lo que yo le explico a todos es que ustedes deben cubrirse en salud, como decimos en buen panameño, cubrir todos los aspectos médicos legales posibles de una situación como esta, ¿no? Entonces, ya sabemos que nosotros estamos amparados en el sentido, como te dijo la doctora, que nosotros si hay una persona con un arma blanca amenazando a las personas que están a su alrededor con herirlas, lastimarlas o matarlas, pues ya la ley nos protege a nosotros y se sabe que el 91 o el SUME no es el encargado de ir a tratar de arrebatarle ese cuchillo a ese paciente ni de tratar de restringirlo. Eso es competencia de la Policía Nacional. Que ellos en el momento lo quieran asociar con el paciente con un estado psiquiátrico, pues sí, pueden decir eso, pero sigue siendo competencia de ellos. Entonces, lo que yo te diría, como tu pregunta es qué hacer en esa situación, es lo primero que tienes que hacer es lo que dije al inicio, tienes que notificar de la situación al médico del despacho y al supervisor del despacho. Tú plantearle todo el escenario a ellos y nosotros en conjunto indicarte qué es lo que se puede hacer.
y qué recomendaciones se pueden hacer. Te cuento un incidente que ocurrió hace tal vez unas 2 o 3 semanas. Un caso muy parecido. Se fue a ver a un paciente en sus 20 y tantos de años más o menos, que era un paciente bipolar, que en ese momento vivía en un apartamento en un 22º piso, creo, con 2 familiares. Entonces, él estaba amenazando con lastimarse a él y lastimar a las demás personas que estaban en el apartamento. Se fue a atenderlo, pero era un paciente completamente no colaborador. No se dejaba evaluar, no se dejaba tomar los signos vitales, amenazó al personal paramédico, amenazó a la novia, amenazó al papá de la novia, amenazó a la policía que sí estaba en la escena, y por ende entonces le tocaba a la policía realizar la restricción del paciente porque él los estaba físicamente amenazándolos a ellos que los iba a matar. Entonces hablamos con los paramédicos, tuvimos un feedback muy interesante ahí explicando, viendo a ver cuál era la situación que íbamos, o qué era lo que íbamos a hacer. Y muy importante esto, de lo que mencionó también la doctora, es la comunicación entre ustedes y los familiares del paciente, que los familiares del paciente sepan que ustedes están agotando todos los recursos posibles para tratar de ayudar al paciente. Que se vea la intención de ustedes de tratar de examinarlo, pero que él no acepta eso, tiene que ser evidente. No que ustedes digan, ah, no, él está, yo ni siquiera me voy a acercar ahí. No, ustedes hablar con él para ver si él se deja examinar. Ellos van a ver que ustedes intentaron por lo menos evaluarlo físicamente y él no quiso. Explicarle bien todos los procesos a los familiares, decirles, lo que toca aquí es que al paciente haya que restringirlo y llevarse a un centro para que sea evaluado. Pero si el paciente no deja que esto ocurra, pues ellos también tienen que observar que eso está pasando. Luego, explicarle a la policía la situación o la posición de nosotros, que también se hizo en ese caso. La policía argumentó lo que tú estás argumentando, que eso no era competencia de ellos. Pero nosotros en ese sentido nos limitamos a decirle a los familiares lo que también te mencionó la doctora, las opciones que hay. Las opciones que hay es que la familia logre emitir una orden por un juez de paz que se puede hacer en el momento, no hay que esperar al día siguiente, para que ese paciente, para que ese juez de paz le dé la orden a la policía de restringir al paciente o a la persona esta. Se le dio esa recomendación a los familiares de que realizaran eso inmediatamente, pero el familiar decidió que ellos lo iban a hacer al día siguiente. Se me olvidó contarte que previo a esto, el paciente llevó y se encerró en su cuarto bajo llave. La policía también se negó a derribar la puerta. Nosotros obviamente no podemos hacer nada de eso, no es competencia de nosotros. Ya él estaba fuera del alcance físico del 911, del SUME. Estaba lejos del alcance físico de nosotros, pero nosotros le dimos a los familiares todas las opciones posibles. Vayan al juez de paz, comuníquenle al juez de paz la situación, el juez de paz emite la orden, la policía debe derribar la puerta, restringir al paciente e irse. Para no hacerte el cuento largo, bueno, nosotros hicimos todo esto, nos tuvimos que retirar de la escena, obviamente, porque él no salía del cuarto y nadie iba a derribar la puerta, no le abría a los familiares no querían derribar la puerta, nadie quería hacer eso, entonces nosotros nos retiramos porque teníamos que atender otros casos, obviamente. Eso fue tal vez 11, 12 de la noche, por decirte alguna hora. Todos en su casa se fueron a dormir. El paciente el día siguiente, tipo 5 o 6 de la mañana, cuando todo el mundo estaba en su cuarto, abrió la puerta del cuarto, salió, se subió al balcón del piso 22 y se tiró. Se suicidó, ¿sí? Entonces, pero nosotros hicimos, la moraleja del caso es que nosotros hicimos o seguimos todos los pasos que teníamos que seguir. Tratamos de evaluarlo, le dimos las recomendaciones a los familiares, estuvo la policía presente, se le informó cuáles eran las opciones a los familiares, y los familiares estuvieron de acuerdo en que todo se trató de realizar. Y al final, bueno, no terminó bien. Pero mi respuesta para ti sería eso. Tú tienes que seguir todos los pasos posibles para cubrir toda la parte también médico-legal y tener empatía, obviamente, con los familiares, que eso es muy importante en este tipo de pacientes. Eso era lo que quería agregar sobre el tema. Bueno, y si no tienen alguna pregunta o algo relacionado con el tema, yo creo que sería hasta aquí el tema de hoy. Estamos siempre anuentes a escuchar sus comentarios, a sus dudas, tanto el Departamento de Psicología de la institución, la dirección médica, los médicos del despacho, capacitación también.
en todo lo que podamos ayudar o ampliar el tema, sientan la confianza de contactarnos cuando quieran, como quieran, y trataremos de ayudarlos en esos temas, ¿no? Esto es un aprendizaje entre todos y todos podemos aportar un poco. Por parte mía, yo me despido, no sé si Annalise tiene algo más que comentar. Y bueno, se va a seguir trabajando en este tema. Este no es un tema que haya terminado todavía, que estamos en proceso, como dice el doctor, de aprendizaje, en el sentido de que es un tema que es muy difícil del abordaje. Igualmente, estamos haciendo todas las coordinaciones pertinentes y las que más sea beneficiosa para todo el personal, principalmente ustedes que están en la calle en primera línea, ¿no? Y es importante no perder esa comunicación y la coordinación que siempre se debe mantener ustedes en la calle, el centro de despacho y los médicos para poder hacer el mejor trabajo posible. Donde tengamos todas las actualizaciones, todos los enlaces, cualquier nueva directriz que tengamos o que salga alguna nueva connotación relacionada principalmente a este tema del paciente agitado, nosotros vamos a estar dándole toda esta información lo más pertinente posible a través del Departamento de Capacitación, Entrenamiento. Y bueno, esperemos que la información que le hemos podido brindar haya sido de provecho de todos ustedes. Igualmente, como mencionó el doctor Bernard, vamos a estar siempre dispuestos a esclarecer cualquier duda. Apóyense siempre con nosotros para tomar una mejor decisión consensuada con el equipo de los médicos del centro de despacho. Sin más, no sé, Sí, gracias Annalise, Bernard y Seúl por la exposición. Sabemos que es un tema novedoso y quizás con un cierto grado de aprensión entre el personal. La idea es que, bueno, se informen y se capaciten al respecto de cómo debemos actuar. Y era fundamental, pues, la sesión de hoy, que posiblemente podemos también nuevamente organizar otra para aclarar. Tengo, bueno, una observación, excelente tema, ojalá pudiera llegar a todos los involucrados y avanzar con los grupos de apoyo. Muy interesante. Otra que tenemos ahí en el chat. No tenemos más preguntas. Este tema también del aspecto del manejo del suicidio lo vamos a seguir viendo también. Vamos a tener unas sesiones con una psicóloga de la Caja de Seguro Social con un tema de conectados para salvar vidas, que también tiene que ver con el abordaje inicial para las personas que intento de suicidio. Entonces, estos temas de salud mental y emergencias han tomado mucha relevancia con esto de la pandemia, ahora con todas las otras situaciones que hemos tenido también, hasta en las áreas en Chiriquí. Ese es un tema que ha tenido que reforzarse tanto en los equipos de respuesta como en la población. Entonces ha tomado bastante relevancia. Lo lamentable es que obviamente es con la emergencia encima, pero bueno, vamos aprendiendo a cómo manejarlo. Y allí sus supervisores los estarán asignando poco a poco y tendremos también de este tema sesiones virtuales. En el chat siguen entonces los compañeros felicitándolos por el tema y dando gracias por la presentación. Bueno, sin más, podemos ir cerrando la sesión y agradecer nuevamente tanto a expositores como a participantes del tiempo invertido para esta educación continua.